Esta es La Oveja Eléctrica, una descarga de imaginación y ciencia en Canal 22. En entrevista exclusiva, el Premio Nobel en Física Leon Lederman nos habla de la aventura de los niños que descubren la ciencia. Nos asomaremos al experimento del tiempo de vida de una pompa de jabón y el aprendizaje de las estadísticas, uso y abuso. Bienvenidos a la nueva temporada de La Oveja Eléctrica, un espacio de luz e imaginación en la revista de ciencia de Canal 22. ¿Qué onda, Pepe? La Oveja Eléctrica tiene ganas de jugar con burbujas de jabón en el papalote. Este es un lugar donde los niños descubren la aventura de la ciencia. ¿Para qué sirve el conocimiento? De eso trata tu siguiente nota, Kelly. Así es. Me ayuda a saber cosas que antes no sabía y a explicar cosas que pues yo no entendía antes. Para cada cosa tenemos un porqué. Que no todo funciona nada más porque sí. Que todo tiene una explicación y que la ciencia está en todos lados. Da la respuesta a todas las cosas que tú te preguntas. Nos sirve para todo, más yo creo que hasta para comprar tortilla. Las matemáticas nos sirven hasta para comprar tortillas. Estamos rodeados de un mundo que nos asombra y que se conoce mejor a través del ejercicio de la ciencia. Y de eso te habló el Premio Nobel de Física Leon Lederman, del asombro, de la duda y de la sorpresa de los niños y de los científicos ante los fenómenos de la naturaleza. What needs to be done so that this science would be a great game, an inspiring game, like your teacher Isidore Rabi once said also? I think the idea is to continuously encourage what I would call a sense of wonder. I had a professor. He was a man of about 55 years old. He came to the U.S. from Italy for a year. And we would go into a laboratory room, like this room, was dark, and he'd turn on the lights. Then he would turn them off and turn them on again. And then he would say in Italian, "Fantastico! Look at that, I touch this thing and suddenly there's light. How is that possible?" Now, you know, it's complicated. The switch goes to this and this goes to that, and somewhere there's water going over off a cliff and turning a wheel and you get electricity and but to be one, to say, oh, yes, of course, I turn on a switch, who cares? But the wonder that somehow you can do this, that sense of wonder, that we understand a lot about the world. We now know many things about how the universe came, how our planet was born. We even know the birthday of our planet. 4.6 billion years ago on a Thursday afternoon, the solar system was created. Well, we know these things, and the more we know about them, the more nature, we have to be part of nature. We're not using nature. We are, as humans, part of nature, and we have to tell children that too, that they are part of nature, and nature is wonderful. Nature has so many things that you can think about, and children begin to understand this. Partly, you start when they're first grade, second grade, and it's play. It's play and learn, and more you learn, and you're playing at the same time, and you're enjoying it. Science has to be fun. It has to be a pleasure. That's easy. Los niños son científicos por naturaleza, dice el Premio Nobel en Física Leon Lederman. Hay que encontrar el detective que todos llevamos por dentro. Y justamente por eso, Pepe, Leon Lederman nos platica cómo se inició en la aventura de la ciencia cuando era niño. Well, it wasn't so unusual. I went out and played and so on, but I used to read books, and I remember reading this book by Einstein, which he made a detective story out of science. I was very impressed by that. And then I had some very good teachers in my school who encouraged me
to stay after school and go into the back of the classroom. There was a laboratory, and I worked with some chemicals and became interested in chemistry. And the teacher encouraged me to do certain experiments or to build certain things. For example, how does a refrigerator work? Well, there's a gas, it squirts through a little nozzle, and it gets cold. So we made a nozzle, and we squirted gas through the nozzle, and it got a little bit colder. We made a refrigerator. So once you're encouraged, not only by your home, by the parents who will encourage you to think about things, but also by the school, and then also by the museums. You learn from many things. Here we have to talk about museums, great museums which encourage children to think about the things they would never see in the school building. All these huge devices that are shown in the museums is a wonderful thing. And then you have books and newspapers and magazines, so education comes from many directions, and that's what's important. La educación de la ciencia siempre está al alcance de los curiosos y de los preguntones, como sucede en estos magníficos espacios de los museos, como sucede aquí en el Papalote Museo del Niño. Y justamente por eso, Pepe, tenemos 3 pases dobles para las 3 primeras personas que nos escriban al correo electrónico que se encuentra en su pantalla y contesten correctamente la siguiente pregunta. ¿Cuál es el título del libro de Leon Lederman que escribió sobre física moderna? Después de un corte, conversaremos con Leon Lederman sobre un interesante experimento para ver cómo los niños descubren el ejercicio de la ciencia. En un giro del hipercubo estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, en el espacio del Museo del Papalote, para hablar del tema La ciencia y los niños con el Premio Nobel en Física Leon Lederman. Pues, ¿qué te parece si ahorita volvemos con él? Pero antes vamos con las noticias de vanguardia de ciencia y tecnología que nos trae nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros. La Unión Astronómica Internacional aprobó oficialmente la propuesta de bautizar a un cráter del planeta Marte con el nombre de Jojutla. En el 2003, el apelativo fue propuesto por el astrónomo aficionado mexicano Andrés Eloy Martínez, ya que según las reglas de dicho organismo, un cráter menor a 100 kilómetros de diámetro debe llevar el nombre de una población menor a 100,000 habitantes, tal como la pequeña entidad morelense. De acuerdo con un estudio publicado por la revista Science, se ha descubierto que los aztecas eran hábiles matemáticos. Tras el análisis de códices prehispánicos, la investigadora mexicana María del Carmen Jorge y la estadounidense Barbara Williams determinaron que los aztecas utilizaron al menos 5 diferentes algoritmos para calcular no solo el perímetro, sino el área de superficie de sus terrenos agrícolas. En el zoológico de Brookfield, al oeste de Chicago, han instaurado un programa para reducir la obesidad de los animales al estilo Weight Watchers. Las golosinas que los visitantes arrojan a las jaulas, aunado a la falta de movimiento de leones, tigres y osos, produce un desequilibrio nutricional. En este mismo sentido, los cuidadores del zoológico de Indianápolis han optado por otro método. En vez de bocadillos dulces, sus osos polares son alimentados con gelatina sin azúcar, igualito que en el Polo Norte. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón, decía el poeta español Antonio Machado. El Premio Nobel de Física Leon Lederman conversó con Pepe sobre un interesante experimento que realizó en escuelas públicas con niños para ver cuánto duran estas sutiles pompas de jabón. Well, that's one example of things you can do to children in 2nd and 3rd grade. Experiments. We do experiments. And so the teacher has to be the artist in this. The teacher has to ask a question. For example, in the question that you raised, the teacher could bring in 3 or 4 boxes of soap from the supermarket, A soap, B soap, C soap, and say, which is the best soap? Well, children might say, my mother uses that soap, and they'll argue. But then you ask, how can you find out? Well, they say you can wash clothes and so on, but the question is, how does soap clean? And the teacher, by asking questions, eventually they decide that the bubbles are very important.
So they decide they're going to measure and see which of these soaps has the strongest bubbles. And so they mix up a little soap in the water, and they have a little wire hoop, and they blow bubbles. And they blow bubbles on each other, and they're playing with the bubbles. And look at that bubble, how beautiful. And then they go down to business. So they blow a bubble, and they start a stopwatch. Each little team of 3 or 4 kids are working this together. They start a stopwatch, and when the bubble, they catch the bubble, and when it breaks, they stop the watch. 6 seconds, they write it down. And then they do this 20, 30 times. They're getting data, just like we do in our laboratories. They're collecting data on soap bubbles. Then they organize the data, how many bubbles live between 1 and 2 seconds, between 2 and 3 seconds, all the way up to maybe 15 or 16 seconds, and then there are no more bubbles that live so long. And then the teacher gets them to discuss this. For example, what is the chance, when you blow a bubble, you don't know how long it's going to live. So there's an element of, what we call statistical probability. But the kids get an idea that 7 or 8 seconds is the most likely lifetime of a bubble. And then the teacher says, well, can a bubble live 20 seconds? So the kids look at their teammates. Anybody have a 20-second bubble? No. But one kid raises his hand and says, we have a 19-second bubble. 19. So maybe if we did the experiment for another hour, we could find a 20. So 20 is very low probability, but not impossible. So they're getting an idea of how nature works. It works by, chance. You could do the same experiment with how tall are all the children. You could measure, and this one is 1 meter, 0.35, and so you get a whole bunch of distribution of sizes, and then the teacher can ask, a new student is coming in, guess how tall he is. You see, that's the kind of thing that gets children interested in making measurements about the world in which they live. Se trata de la aventura de medir el mundo desde lo más pequeño hasta lo más grande. La maestra de física, Minerva Hernández, en la escuela secundaria anexa a la normal de maestros, nos explica cómo es aquello que viven sus alumnos con el aprendizaje de la ciencia. A través de la tecnología con la que cuenta nuestra institución es muy fácil interesar a los niños. ¿Por qué? Porque por medio de esta ellos se dan cuenta que la ciencia está inmersa en su vida diaria, está inmersa en los videojuegos. Cuando ellos descubren esto, sienten que la ciencia es importante y entonces quieren saber más. Si ellos comprueban lo que nosotros estamos diciendo en la teoría, en ese momento ya desperté su interés. Leon Lederman, Premio Nobel de Física, nos habla del momento en que los niños empiezan a aplicar sus conocimientos de ciencia y estadística en todo lo que observan. They understand the notion, they get a sense of these distributions of heights of children, of the lifetime of a soap bubble, and they even one teacher said she took the children near the school as a cemetery. And the children wrote down birthday and death day for all the people in the cemetery. And then the children made the same graph with people as they did with soap bubbles. And they determined, that whatever it is, 72 years is about a good lifetime, some number like that. And in addition, they found that it's better to be born later because you live longer. Con las estadísticas podemos conocer parte de nuestro mundo, pero también se pueden plantear absurdos. De ello hablaremos en la sección El vocero de la ciencia con el doctor Luis Felipe Lomelí en un hipergiro del cubo de la oveja eléctrica. Nos encontramos en la sección Lo que la ciencia quiso decir con el doctor Luis Felipe Lomelí. ¿Qué tal, Pepe? Pues el vocero de la ciencia, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Luis Felipe. Y bueno, el día de hoy hemos estado hablando de las estadísticas, del juego, de las probabilidades, y podríamos hablar también del uso y abuso de las estadísticas. Me acuerdo en alguna ocasión que vi en la televisión a una persona que entrevistaba a un bolero y el bolero le preguntaban lo siguiente: ¿cómo está el país? Y dijo: hemos mejorado como en un 80%. ¿En comparación con qué? ¿Quién sabe? Pero ahí está el problema del uso de los números. Claro que sí.
La estadística es una herramienta maravillosa que nos ayuda a ver mejor el mundo. Nos sirve para ordenar los datos, encontrar patrones y sobre todo a veces hallar como pequeños detallitos que de otra forma sería muy difícil o imposible ver. Sin embargo, así como un martillo lo puedes usar para darle en la cabeza a alguien, también se puede hacer mal uso de la estadística, ya sea manipulando los datos, cosa común en las elecciones, ¿verdad? En la política, de cualquier lugar del mundo. Sí. Y hay una cita de Lederman al respecto, de hecho, del número de estadísticas falsas del Congreso. Pero también se puede usar para decir cualquier cosa y hacerla parecer científica. Por ejemplo, no sé si sabías tú, Pepe, de este estudio científico mundial que demuestra que celebrar fiestas de cumpleaños es maravilloso para la salud. En serio, porque las personas que más celebran cumpleaños viven más tiempo. Buen uso de la estadística. Por ejemplo, no es lo mismo decir que hay un 80% de riesgo a decir, bueno, hay un 20% de seguridad. O algo típico en los periódicos. De cada 10 personas que tienen un accidente automovilístico de 2 a 3 de la tarde, 5 son la mitad. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno lee estadísticas, si no podemos sacar como el profesor que tenía la cabeza en el horno, los pies en el hielo, y él de todos modos creía que estaba muy bien, en promedio. Ese es el problema del uso y el abuso de las estadísticas, tanto en la ciencia como en la vida cotidiana. Exacto. Y bien, pues vamos a un corte y regresamos enseguida a La Oveja Eléctrica con el doctor Leon Lederman, Premio Nobel en Física, para hablar de las implicaciones sociales de la enseñanza de la ciencia. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica. Con un giro del hipercubo, estamos en el Papalote, Museo del Niño, un espacio ideal para la enseñanza de la ciencia. Así es, Pepe. Y justamente Leon Lederman, Premio Nobel de Física, te dijo en una entrevista exclusiva para La Oveja Eléctrica cuál es la importancia de la enseñanza de la ciencia para ser unos buenos ciudadanos en el siglo XXI. I believe, and I'm most interested in the science that's taught to all students. Until they go through high school and they go to college, they should all have enough science to understand the world in which they're living, which is a 21st century world. It's a world of cell phones that didn't exist 15 years ago, or internet, which didn't exist 30 years ago. Now, more than 1 billion people use the internet. 1 billion people, that's a big fraction of our population. So we're changing, it's a changing world, and people have to live in that changing world, and especially in democratic societies, people have to make a decision. Not everything that we know how to do should we do? Should we build more nuclear bombs, or should we maybe invest more in health care for young people? You know, there are many questions, and citizens have to make decisions, and personal decisions. Should I smoke cigarettes? Somebody told me cigarettes are not healthy. How about that? Well, let's ask experts. You know, let's find out about cigarettes. Well, there are people who spent their life measuring the effect of smoking, and they say, don't smoke cigarettes, it's bad for you. You know, you have a 30% probability of dying from lung cancer. So, again, citizens in the 21st century, which is a century of tremendous changes in our lifestyle due to technology, and due to environmental problems. We have to understand the world in which we live. And not only the experts, you don't want to leave everything to so-called experts. You want to be able to have some idea, some grasp of scientific thinking. We are what we call sometimes a way of thinking. That means a way of asking questions. How do you know this is correct? You know, that skepticism and inquiry and curiosity have to work together in everybody. And then out of that will come good scientists, but out of that will also come a society that understands the world and collaborates in making it a more comfortable world for us to live in. Algunos expertos señalan que estamos en la era de la información. El tema de la enseñanza de la ciencia y el acceso igualitario al conocimiento se plantea como fundamental para la democracia, para el tipo de mundo que queremos vivir. Pasamos ahora a la sección Aguas con el hacker con la morsa.
Estamos con la Morsa en la Oveja Eléctrica, bienvenido como siempre. Gracias, Pepe. Oye, pues el día de hoy hemos estado hablando de la enseñanza de la ciencia con los niños y hemos estado hablando de las estadísticas y por ahí se dice que las estadísticas son como los bikinis. ¿Por qué y de qué manera se relaciona el mundo de la estadística con el mundo de la informática en términos contemporáneos? Sí, bueno, se dice que las estadísticas son como los bikinis porque nos muestran una realidad bastante completa de lo que está pasando, pero no nos dicen todo. Y en ese sentido, la estadística tiene mucho valor porque es la ciencia de los grandes números, ¿sí? de los montones de personas que hacen algo y uno entonces trata de encontrar un comportamiento a través de eso. Y los montones de datos que se pueden procesar a través de las computadoras que antes era imposible, ¿no? Así es, eso también, los grandes lotes de datos que nos tienen una verdad escondida atrás y que no sabemos cómo funciona. Y la estadística nos permite encontrar por ahí las cosas. La curva normal, por ejemplo, la curva gaussiana que usamos en muchísimas actividades como las calificaciones de los alumnos, donde unos tienen 10 y otros tienen 4 y los demás tienen 7, 8, 9. Esa curva normal se utiliza en muchísimos fenómenos y además se ha extrapolado el término normal al comportamiento humano. Decimos que alguien se comporta normalmente, cuando en realidad lo único que estamos diciendo estrictamente es que está dentro del 68% de la curva. Eso quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado con el uso de este término, ¿no? Así es, el término normal dentro de la ciencia, dentro de la estadística, dentro de la ciencia de los grandes números, no es lo mismo que usarlo como en sociología. Bien, pues la verdad te agradecemos como siempre tu participación aquí en la Oveja Eléctrica y pasamos ahora a la sección Veo Veo con Miriam Moscona, la poesía en la ciencia. Con un giro del hipercubo desembocamos a otro espacio. Estamos con Miriam Moscona. ¿Te acuerdas, Miriam? Octavio Paz decía, todo desemboca en esta eternidad que no desemboca. ¿A dónde desembocamos ahora con el arte, con la mirada del arte en la ciencia? Mira, Pepe, yo creo que ya es casi un lugar común decir lo pequeños que somos en relación a nuestra ubicación en el mapa del universo. Nuestro Sol es una estrella más bien mediana. Nuestro planeta es un planeta pequeño en nuestro sistema solar y nosotros somos una pequeña mancha en el universo en relación también a otras galaxias. Hoy vamos a hablar de una de esas galaxias. A nadie le gusta llamarse con un número en vez de llamarse con un nombre. Esta llamativa galaxia espiral se llama M104 y es famosa por su borde en el que podemos apreciar un amplio anillo de polvo más oscuro. Vistas de perfil contra una aglomeración brillante de estrellas, las franjas de polvo cósmico le dan a esta galaxia una apariencia que la salva de llamarse tan solo con un número. De esta apariencia nace su apodo, la galaxia sombrero. Aquí, una imagen de archivo tomada por el telescopio espacial Hubble ha sido reprocesada para crear otra vista de la famosa galaxia. El nuevo procesamiento mejora la visibilidad de los detalles que de otra manera se perderían en el resplandor apabullante, en este caso permitiendo que algunos detalles de las franjas de polvo de la galaxia puedan ser vistos en la resplandeciente región central. Las medidas de la galaxia sombrero son aplastantes para nosotros. Tiene 50,000 años luz de ancho y está alejada de nosotros 28 millones de años luz. Solo estos datos parecen de ciencia ficción. M104 es una de las más grandes del borde sur del cúmulo de galaxias de la constelación de la Virgen. Así que cuando quiera mandar a alguien muy lejos, dígale que se vaya mucho a la galaxia del sombrero. Con la poesía, la belleza, la imaginación y un papalote en la mirada de la Oveja Eléctrica, no hay que olvidar que estamos en este magnífico escenario, el Papalote Museo del Niño. Llegamos al final de esta emisión. Nos pueden escribir al correo electrónico que se encuentra en sus pantallas. Los esperamos en la Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22. Porque en Canal 22 la ciencia también te ve.